Oh, the weather outside is frightful. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy es miércoles 23 de diciembre del año 2020. Ya un capítulo más del libro del Evangelio de Lucas y terminamos. Dándole gracias a Dios porque pues nos ha permitido llegar hasta acá. Y quiero compartirles pues en el día de hoy, seguimos leyendo este día acerca de la pasión de nuestro Señor. Pues sus últimos días de vida en esta tierra hasta culminar con el cumplimiento de su ministerio para nuestra redención, para nuestra salvación. Quería comentarles algo que se encuentra en el capítulo que habla directamente sobre la crucifixión, comenzando quizás porque empieza hablando que llevándole, lo tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo, que llevara la cruz, lo seguía la multitud, y bueno, va hablando acerca de todo el caminar de Jesús. Pero en el versículo 33 me llama la atención algo, y ahí es donde quiero comenzar. Dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda. No eran Dimas y Gestas. No dice en la escritura cómo se llamaban. La tradición, a mí me enseñaron que los malhechores se llamaban Dimas y Gestas, pero no la escritura no dice. Pero sí habla de esos dos hombres que fueron crucificados juntos con él, Jesús en el centro, y uno a la derecha y uno a la izquierda. Entonces dice después en el versículo 39, porque si seguimos la lectura, dice en el 34, el Señor dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, le hacían burlas, si a otro salvó, que se salve el mismo. Los soldados, también les escarnecían, queriéndole dar a beber vinagre. El vinagre se usaba para adormecer a los sentenciados a muerte, y él lo rechazó. Bueno, sigue ahí la lectura, usted ya lo leyó cuando ve este capítulo, este video, o lo va a leer. En el versículo 40, mire lo que dice, porque están uno de los otros dos que habían crucificado, dice en el 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Versículo 40, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y entonces le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mire lo que le dice el Señor en el versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso me llamó a mí la atención porque en el ámbito religioso, por llamarlo de alguna manera, creemos que para alcanzar salvación tenemos que cumplir una serie de requisitos. Tiene que ser bautizado, tiene que pasar por los cursos de escuela dominical, que tiene que tomar la clase de membresía, tiene que tomar la clase de esto, del otro. Cuando estamos viendo acá que un hombre colgado en la cruz, pagando por sus crímenes, que era un malhechor, porque la Biblia lo dice, le dice, ahí mismo le dice, Señor, acuérdate de mí. Y el Señor le dice, hoy estarás conmigo. Entonces, en realidad lo que vemos acá es que para alcanzar salvación, que es lo único que a Dios le importa, porque de tal manera lo amó, que dio a su Hijo, es que usted cree en Él. Es lo único. Continuemos la lectura. Dice en el versículo 44, mire lo que dice. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena.
Versículo 45, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. El sol se oscureció, dice, y el velo del templo se rasgó por la mitad. La hora sexta, cuando dice ahí que hubo tinieblas en la hora sexta, el reloj de los judíos es muy distinto al reloj nuestro, al que conocemos. La hora sexta para ellos era más o menos la hora que va al mediodía. Al mediodía está a las 3 de la tarde, que es la hora novena. La hora novena son las 3 de la tarde. Entonces, cuando dice la hora sexta, hubo tinieblas, era el mediodía. Estaba el pleno sol al mediodía y dice que hubo tinieblas porque oscureció. Ok, entonces, la hora, nos habíamos quedado ahí. Tuve que hacer una interrupción. Estoy trabajando. La hora sexta era las 12 del mediodía. El sol estaba pleno y hubo tinieblas. Y entonces dice en el versículo 46, entonces Jesús dice, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Aquí quiero hacer una pausa chiquita, porque yo esto lo aprendí hace poco. Yo no tenía la idea del tipo de muerte que significaba morir en una cruz. A esta altura el Señor está ya desvelado desde la hora en que lo esposaron el día jueves. Estaba desvelado, seguramente sin comer, sin beber agua. Estaba azotado, la espalda la tenía deshecha de tanto latigazo. Fueron 40 menos 1, 39 latigazos. Y no era un látigo normal. Los romanos eran bien... la punta estaba hecha con hierros. Entonces, cuando lanzaban y jalaban, esos hierros se metían en la piel y rasgaban la espalda. Le habían puesto la corona de espinas, que no es el clásico de Hollywood, una coronita con unas cuantas espinitas. Era una corona hecha de espina. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver la película La Pasión de Mel Gibson. Nosotros la fuimos a ver al cine y créanme, hubo partes de esa película que yo no las pude ver porque es muy fuerte. Entonces, el Señor estaba ya agotado, su cuerpo se había literalmente desangrado, porque el sacrificio que se hacía de animales por los hebreos para limpiar los pecados, el animal tenía que desangrarse por completo. Entonces ya el Señor, siendo el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto, Él se había desangrado. Al grado que cuando el soldado romano le mete la lanza en el costado, sale solamente agua. Entonces, para que el Señor, y para respirar, el crucificado tenía que hacer un esfuerzo con los pies en la cruz para poder levantar el cuerpo y poder tomar aire. Entonces, cuando el Señor dice que clama a gran voz, y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Él está haciendo el máximo esfuerzo. Si usted se pone a pensar en la muerte que tuvo nuestro Señor por amor a nosotros, es algo bien tremendo. Ok, eso fue solo una pausa. Porque a lo que quiero llegar es en Mateo. Si usted da vuelta para atrás en su Biblia y se va para Mateo, el capítulo 27 dice, ahí vuelve a mencionar que desde el versículo 45 dice que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. En la hora novena, que son las 3 de la tarde, dice el 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactami. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y entonces en el 50 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu.
Mire lo que dice el versículo 51 en Mateo. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Esto es bien importante verlo porque ese velo de que habla acá es un velo que en Éxodo, si se va a Éxodo, en el Antiguo Testamento, cuando Dios da las instrucciones de hacer el tabernáculo, acuérdese que cuando el pueblo hebreo todavía andaba en el desierto errante, no tenían el templo, entonces sus adoraciones las hacían en un tabernáculo. Y el Señor da instrucciones, Dios da instrucciones de cómo se iba a hacer ese tabernáculo. Y en el versículo 31 dice: también harás un velo de azul, púrpura, carmesí, esas son telas, y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Era un velo sumamente, era grueso, era pesado. Y el hecho que dice, y eso separaba, dice el versículo 33, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os será separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santísimo, en el lugar santo entraba el sacerdote a adorar, pero al lugar santísimo entraba un sacerdote una vez al año a expiar por todos los pecados de todo el pueblo. Era el lugar santísimo tan la presencia de Dios ahí, que el sacerdote que entraba se le amarraba una soga al pie, como para que si él moría, porque él no estaba preparado, no estaba purificado, y entraba a la presencia, al lugar santísimo, y moría, nadie podía entrar a sacarlo. Entonces lo que hacían era que lo tenían que sacar. Es decir, para estar en la presencia de Dios era nada más una persona, una vez al año, y tenía que pasar por todo un proceso de purificación para poder estar en ese lugar santísimo, en la presencia de Dios. Entonces, cuando en Mateo dice ahí que el velo se rasgó de arriba hacia abajo, lo que está indicando es que el camino quedó abierto. Ya el velo que separa, ¿sí?, el lugar santo del lugar santísimo quedó abierto. Jesús con su muerte abrió el camino. Ya no hay separación entre Dios y el hombre. Y Jesús lo dijo en Juan 14:6. En Juan 14:6 dice, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y ese es el nacimiento de ese hombre, de ese Dios hecho hombre, Jesús, 100% Dios y 100% hombre, es lo que vamos a celebrar ya en 2 días. Mañana es Nochebuena, Christmas Eve, y ya el viernes celebramos la Navidad. Y abrimos regalos que están allí en el arbolito y todo lo demás. Pero qué regalo más precioso el que nos da nuestro Señor Jesús, de abrir el camino y poder llegar directamente a nuestro Padre Celestial. Con esto los dejo. Téngame paciencia, ya un día más y ya terminamos el Evangelio de Lucas. Que el Señor los bendiga. Si Él lo permite, nos veremos el día de mañana. Chao.